Continuamos en esta entrega de Somos Debate, continuamos con más temas, lo decíamos en el comienzo. Bueno, esta semana se cumplió un nuevo aniversario del Instituto Provincial de Estadística y Censos, del IPEC, los 50 años del IPEC, ni más ni menos, ¿no? Medio siglo de vida, de una institución que decimos nosotros siempre, ¿no? Permanentemente nos actualiza con toda la información estadística, con toda la información del desenvolvimiento, no solo del Estado, sino de distintas variables, distintos parámetros que necesitamos conocer en función del desarrollo de las actividades, ¿no? En todos los ámbitos. Está con nosotros en esta entrega Germán Rolandi. Él está en el ámbito del IPEC funcionando en coordinación técnica. ¿Cómo estamos, Germán? ¿Bien? Muy bien, muchas bueno, gracias. La idea es compartir un poquito, ¿no? Por un lado, estos 50 años del IPEC, para un hombre que, bueno, está desempeñando una función estratégica en el organismo, y por el otro lado hablar un poquito de lo que viene, ¿no? Que es ni más ni menos que el desafío del Censo 2020, una tarea que compete al INDEC en el plano nacional, pero que va a tener como principal protagonista al IPEC en la provincia, ¿no? ¿Cómo está el IPEC? ¿Cómo están estos 50 años del instituto? Bien, digamos, ayer iniciamos los festejos del aniversario de los 50 años del IPEC, que tuvimos la presencia del señor gobernador, la presencia del señor Jorge Todesca, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, vino incluso el intendente de la ciudad. La verdad que la convocatoria fue muy amplia, estamos muy agradecidos, el clima fue propicio para festejar justamente este aniversario y nos encuentra con grandes avances realizados. El instituto, creo que a la visión de la comunidad, cumple con altos estándares en términos de calidad estadística. Estamos tratando de justamente avanzar en esos aspectos, adaptarnos a los principios estadísticos que plantea la OCDE, la ONU, ¿sí? Digamos, los organismos internacionales que fijan pautas homogéneas para todo el mundo. Estamos tratando de, si bien somos un organismo provincial, adaptarnos justamente a lo que está planteando el mundo desarrollado en términos de cómo generar, cómo publicar y cómo difundir estadísticas oficiales. Y por otro lado, sigue encarando las tareas previas de lo que es uno de los grandes operativos a nivel país en términos estadísticos, que es el Censo Nacional de Población, que iniciamos, digamos, el fin de semana pasado se estuvieron realizando las pruebas, la segunda prueba piloto, ¿sí? En las localidades de Bariloche, en Capital Federal, en Mar del Plata y en Humahuaca, ¿sí? Esas fueron las localidades seleccionadas por el INDEC para realizar una prueba piloto, donde obviamente se invitó a todas las provincias y cada una funcionó realizando aportes y observaciones respecto justamente al operativo en sí. Asimismo, desde el mes de agosto, septiembre, iniciamos lo que es el proceso de relevamiento, de conteo y listado del archivo de domicilios de la República Argentina, ¿sí? Que consiste en las tareas precensales, es decir, vamos a ir relevando la cantidad de viviendas en la mayoría de las localidades de la provincia, ¿sí? Por eso el proceso también es largo. Y este insumo es fundamental justamente para poder estimar los requisitos en términos de logística para poder llevar a cabo un conteo justamente el día del Censo Nacional. El día del Censo Nacional fue fijado provisoriamente el miércoles 28 de octubre. ¿Sí? Ese va a ser el día del censo, por lo tanto, como es un solo día, hay que, obviamente, de la misma manera que el hospital anterior, hay que organizar un gran movimiento a nivel país, una logística muy ajustada como para llegar a cumplimentar en un solo día todos los preparativos que... Es una tarea de una enorme complejidad, ¿no? Bueno, cuando uno analiza, por empezar, el tema de IPEC, advierte que estamos frente a un organismo que tiene prestigio, el IPEC tiene un prestigio ganado, reconocido aquí en la provincia, reconocido también a nivel nacional, aún, yo digo siempre, ¿no? En los peores momentos de la política argentina, cuando por allí algunas cifras no responden a lo que el ciudadano y la ciudadana de la calle palpa en su vida cotidiana, han habido apagones informáticos en el país, apagones estadísticos ha habido en el país durante mucho tiempo, y bueno, y a pesar de todo esto, el IPEC ha conservado una política de prestigio frente a todo esto, ha mantenido su estándar de calidad, y bueno, y en este contexto lo que hay que valorar es primero la capacidad de su personal, un personal altamente capacitado, muy profesional,
con una enorme voluntad de trabajo, con un gran apego, pero además hay que reconocer que es una tarea de enorme complejidad, ¿eh? Avanzar en un censo con las circunstancias que tiene hoy el país. Es decir, a ver, estamos hablando de cuestiones que atañen hasta la misma seguridad del personal que sale a hacer relevamiento. No debe resultar fácil para ustedes coordinar la tarea de los encuestadores en distintos puntos de la ciudad y en algunos barrios inclusive, ¿no? No, por supuesto, digamos, un principio que yo siempre planteo que es innegociable es el compromiso que tiene que tener cualquier miembro del Instituto de Estadística, ¿sí? Porque operativos de la magnitud del censo de población implican justamente el estar disponible, no solamente el día del censo, sino todo un periodo previo donde justamente hay que coordinar para que tengas una idea estamos hablando cerca de 800.000 encuestadores en todo el país. En la provincia de Santa Fe van a ser fácilmente arriba de 30.000 encuestadores que van a estar recorriendo en un solo día toda la provincia. Eso implica una estructura organizativa y una estructura de logística que tiene que estar muy ajustada y muy comprometida con el logro de estadística de calidad. Claro. Si no, yo creo pienso, ¿no?, que hay dos cosas. Por un lado esto, que es real, es concreto. Y por el otro lado tiene que haber, primero, una importante difusión de lo que va a ser el operativo en la parte previa, pero además tiene que haber un serio compromiso del ciudadano, la ciudadana, con la tarea que se va a realizar y con la importancia que tiene esa tarea para detectar cuáles son las situaciones sociales en las que estamos, hacia dónde vamos, cuántos somos, cómo vivimos, cuál es la característica de nuestras viviendas para, obviamente, a partir de allí, que los gobiernos puedan diseñar políticas en función de las necesidades. Ese es el fin del censo, ¿no? Ese es el fin del censo, exactamente. Digamos, las estadísticas, la finalidad de las estadísticas no solamente es diagnosticar, sino un seguimiento de las políticas públicas. Yo no puedo diagramar una política pública sin diagnóstico, sin estadísticas para saber en qué situación me encuentro. Pero tampoco puedo hacer política pública si yo no tengo estadísticas permanentes que me permiten justamente corroborar la efectividad de las mismas. ¿Cómo estamos con las viviendas? ¿Cuántas viviendas tenemos? ¿Cuántas personas están en cada vivienda? En promedio, ¿cómo vive la sociedad argentina? ¿Cuál es el estándar de salario que percibe una familia tipo para ver si es consistente con lo que necesita para vivir? Realmente son datos sustanciales, ¿no?, para diseñar políticas. Es que la estructura, digamos, el censo nos permite ver en una imagen toda la estructura de población, ¿sí?, de la provincia, del país, sí, de cualquier región, incluso de los municipios. Yo muchas veces le destaco a la gente la importancia de la calidad estadística. ¿Por qué? Porque muchas veces los propios municipios, los municipios más pequeños, que a veces no llegan a tener seguimiento a través de encuestas, la única información que tienen sobre lo que sucede en ese municipio o en esa localidad o en esa comuna es justamente ese censo, ¿sí? Si un presidente comunal tiene que diagramar, como vos decís, utilizando la información de cuántas viviendas, la calidad de la vivienda donde habita la gente, cuántos hogares tiene. Ocupación. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuántas no trabajan? Las necesidades básicas, cloaca, luz. ¿Cuáles son las necesidades que tienen esas personas? Bueno, eso lo va a tener a través del censo. Eso después se complementa, que es justamente parte de la importancia del censo, se complementa a lo largo de los próximos 10 años, que es cuando probablemente llegue el próximo censo, con encuestas, ¿sí?, dirigidas particularmente a diferentes sectores o diferentes grupos, ¿sí? Podemos hacer encuestas sobre factores de riesgo, encuestas de discapacidad, encuestas a pueblos originarios, encuestas a niños y adolescentes. Se van, digamos, justamente completando el conocimiento de determinados fenómenos a partir de encuestas. Y después, lo que va a disparar este censo en particular, una de las innovaciones más avanzadas, es dar el primer paso para el uso de los registros administrativos. ¿Sí? En nuestro país sabemos que tenemos un montón de registros administrativos en diferentes niveles de organización jurisdiccionales, es decir, nación, provincia, municipios, y que incluso dentro de cada nivel no están homogeneizados, ¿sí? Entonces la idea es dar un primer paso para poder entrecruzar y que los registros administrativos, que tienen una riqueza, ¿sí?, una actualización permanente, puedan ser utilizados para brindar información estadística. Por eso una de las innovaciones más importantes es que en este censo se va a pedir el documento de identidad, el DNI, ¿sí? Aparte de todas las preguntas que incluye el censo, se va a pedir el documento de identidad. Y también, entre otras innovaciones, se preguntan, por ejemplo, cuestiones de género, cuestiones de religión,
Estas son innovaciones, ¿no? Estas son innovaciones. Estas son innovaciones, esto no existía antes. Yo al menos en los censos en los cuales pude aportar información no teníamos esta innovación. No, estos son todos avances que obviamente cada 10 años uno va buscando a ver cuál es el perfil que necesita ir. Digamos, la idea es mostrar lo más claramente posible cómo es la población del país. Entonces, uno tiene que ir haciendo avances como para recolectar este tipo de información. Otros avances son preguntar si posee auto, el tamaño de la vivienda y uno muy importante que tiene que ver con el viaje hacia el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque esto implica también, o serviría en principio, para rediseñar lo que es la logística de transporte entre los propios aglomerados. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, la gente de Santo Tomé, ¿cuánto viaja a Santa Fe? ¿Con qué frecuencia? La gente de Santa Fe trabaja en Santa Fe o viaja a otras localidades, la gente de Recreo, de Sauce, ¿cuál es el movimiento? Eso diagramaría o permitiría diagramar los movimientos de población dentro y ampliar a lo mejor el tamaño del aglomerado Gran Santa Fe para incorporar otras localidades que también tienen un movimiento fluido. Además, diseñar políticas del área de transporte, por ejemplo. Exactamente, fundamentalmente. Sería fundamental esto, ¿no? Germán, uno piensa, bueno, más allá de todas estas innovaciones que trae el Censo 2020, que es una tarea que a los censistas les va a demandar una preparación, una capacitación previa, ¿no? La consulta es la siguiente, llamémosle, a ver, el acto censal, de llegar hasta una vivienda, identificarse a los censistas, ¿qué tiempo le puede llevar o qué tiempo le puede demandar hacer el relevamiento en una vivienda? ¿15 minutos, 20 minutos, media hora? Está contemplado, digamos, eso fue parte de la evaluación de las pruebas piloto que se hizo el fin de semana pasado en términos de cuál es la duración medida más o menos aproximada del formulario. Se estima que el censo va a tener dos formularios. Para las localidades de menos de 50.000 habitantes va a ir un formulario que denominamos ampliado, que es el más grande, digamos, y en las localidades de más de 50.000 habitantes se van a utilizar por muestreo un formulario básico que tiene 20 preguntas menos y el formulario ampliado en términos de muestreo, ¿sí? Entonces se estima que el formulario básico demanda aproximadamente 10 minutos. Son alrededor de entre 30 y 40 preguntas. Y el formulario ampliado cerca de 15, 20 minutos, se estima, que tendría alrededor de 60 preguntas. Sí, es una buena cantidad de datos, la que se recolecta en cada caso. Se supone que un encuestador con formularios básicos, más o menos estimamos 40 viviendas durante el día, digamos. Mientras que un encuestador con el formulario ampliado, la mitad. Uno se pregunta también si es pertinente que la tarea censal se lleve adelante un día hábil o va a haber alguna medida que va a facilitar que la gente pueda estar en su lugar natural de residencia para aguardar la llegada del censista o de los censistas. Bueno, las experiencias previas han definido, digamos, que la forma de realizar el censo que se pensó, al ser un solo día, se va a fijar un día no laborable a nivel nacional, ¿sí? Va a ser un feriado nacional, que se optó porque caiga un miércoles, cosa de minimizar el traslado de las personas, ¿sí? Porque muchas veces en otros censos se ha utilizado el fin de semana, pero el fin de semana, como lo que se captura es la población que pernocta justamente en esa vivienda esa noche, generalmente las casas de fin de semana generan distorsiones cuando se utiliza el fin de semana. En cambio, al fijar la población un solo día a mitad de semana, minimiza justamente el traslado de la gente hacia las casas. O sea que seguramente el Ministerio del Interior determinará una fecha y la declarará feriado nacional por censo nacional. En principio sí, en principio esa fecha es 28 de octubre del año que viene. 28 de octubre del año que viene. Miércoles 28 de octubre. Obviamente que estamos hablando de un plantel importante de personas que se va a dedicar a esa tarea, que va a trabajar en esa tarea. Las capacitaciones van a ser ¿con cuánta anticipación? ¿Con cuánto tiempo se prevé que los censistas van a tener que ir a capacitarse con estos formularios y la forma como deben completar cada uno de los datos? Bien. La estructura previa, o sea, la estructura de jefaturas, digamos, de coordinadores, sí va a tener una capacitación que será 2 meses antes, ¿sí? Pero por una cuestión también de efectividad, los encuestadores tienden a capacitarse entre 3 y 2 semanas antes del operativo censal.
Se está pensando en una capacitación que va a ser en parte online, ¿sí? El INDEC está pensando en una capacitación en parte online a través de una página web. También se está pensando en capacitaciones más cortas, ¿sí? 1 hora, en caso de que suele suceder, el día del censo la persona que fue capacitada no se encuentre en condiciones de poder realizarlo. Hay un universo de población que seguramente va a estar afectada, son docentes, van a ser docentes básicamente, se va a tomar empleados del Estado provincial, empleados públicos, o se va a tomar un universo de voluntarios. Se contemplan todas las alternativas. De hecho, la prueba piloto también evaluó el comportamiento de los diferentes grupos. Uno piensa que por la estructura, digamos, por la forma de llegar al territorio y la estructura jerárquica que tiene, las escuelas, ¿sí? El grupo docente deberían utilizarse fuertemente. Pero en los sectores por ahí donde se carezca o sea más difícil, también se piensa en terciarios de docentes y alumnos universitarios. Y voluntarios obviamente siempre se aceptan, pero lo que se está tratando de capturar, digamos, es mantener un orden jerárquico, de forma que funcionen como un grupo, no que muchas veces sucede que algún encuestador voluntario no tiene un contacto fluido con los jefes o por ahí no sabe con quién contactarse. Entonces, para evitar eso, es mejor tomar estructuras jerárquicas ya establecidas que respondan a un superior, entonces eso minimiza los riesgos. Uno sabe que cuando hay un operativo de estas características, como cuando hay elecciones, en todas las circunstancias en las cuales la ciudadanía es convocada a alguno de los eventos importantes, ya sea de la política o en este caso de un censo nacional, hay recomendaciones que se dan. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que puede surgir, me llega en este momento a la mente, la pregunta, va a haber muchas más seguramente, ¿no? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si una familia, una persona, un habitante de un determinado barrio, de una vivienda, de un lugar, dice, no pasaron a censarme, no pude dar mis datos, yo quiero colaborar, quiero contribuir con la tarea de censo, pero no me pasaron a censar? ¿Cuál es el temperamento? ¿Qué puede ocurrir en esos casos? Bien, como vos planteabas, la idea de llegar al censo es con una profunda sensibilización, ¿sí? Una profunda difusión de lo que es el censo, de forma que todas las personas estén enteradas de la fecha, cuándo tiene que ser. El hecho de que sea feriado obviamente ayuda mucho, pero la difusión del censo tiene que ser muy amplia y va a tratar de ser muy amplia. En caso de que no hayan, ¿sí? Lo que se planea en caso de que no hayan sido feriados, sin espectáculos, sin eventos, sin nada, ¿no? Obviamente. Nada. Lo que se le pide a la gente justamente es que esté en su casa. Eso es lo único que se le pide a la gente ese día. Si no fueron censados, lo que se va a habilitar es una página web también para que con un teléfono, digamos, en caso de que no fueron censados, que llaman ese teléfono, van a ser visitados posteriormente o a lo mejor censados a través telefónicamente o a través de una página web. Pero va a haber después de ese día una semana donde se planea recuperar, digamos, y solucionar ese problema de viviendas que no hayan sido censadas. Bueno, seguramente nos vamos a ocupar de este tema porque realmente tenemos un año y algo más por delante y el tema es lo suficientemente importante como para que todos colaboremos, ¿no? Pero me queda una última pregunta que tiene que ver con la transmisión de datos. ¿Cómo se va a hacer con la transmisión de datos para centralizar toda esta información y después difundirla en algún compendio, en algún libro, donde, bueno, quienes estamos en los medios podamos acceder, o en alguna página interactiva, en alguna página web, donde podamos acceder para tener la información del censo, ¿no? Bien, lo que se planea con este censo, a diferencia de censos anteriores, con el avance tecnológico, es poder contar a finales del día con un conteo, digamos, provisorio de la cantidad de personas que somos, ¿sí? La idea es, cuando los encuestadores repliegan todo el material, todos los formularios, generalmente se hace similar a lo que serían las elecciones. Correcto. Un pequeño telegrama, ¿sí? Donde se completan las cantidades de varones, mujeres y el total de población que se relevó en cada uno de los segmentos. Entonces eso vuelve al INDEC y eso va a ser cargado en una página web esa misma noche, de forma de tener un conteo provisorio de si somos 40, 45 millones, lo que se estime que seamos. Después, posteriormente, arranca todo lo que es el procesamiento de esa información, que obviamente va a estar disponible, calculo que en compendios impresos y en la página del INDEC y en la página del IPEC probablemente empiecen a aparecer, pero eso va a demorar un tiempito, va a empezar a aparecer información sobre... información sobre los otros ítems, sobre las otras variables. Bueno, la verdad, Germán, que es un tema apasionante a quienes nos gusta conocer datos, información, parciales, subtotales, totales provinciales.
de los distintos estados argentinos, conocer situaciones. Tenemos localidades que han sido declaradas ciudades en algún momento porque habían llegado a los 10.000 habitantes, hoy ya no tienen 10.000 habitantes, tienen menos. Y se dan situaciones así, realmente poco previsibles, ¿no? Inimaginables en algunos casos, pero bueno, más allá de todo esto que es anecdótico, la idea es agradecer todo este aporte que has hecho con tanta información tan valiosa. Nos vamos a mantener en contacto con la gente de IPEC para poder colaborar, para poder aportar, para poder difundir toda esta información que es, yo diría, valiosísima, ¿no? Sí, por favor, te quería agradecer mucho esta posibilidad y también agradecerte a futuro, digamos, para poder difundir todas las actividades censales, porque también un problema es que cada vez se le pide más a las estadísticas, o sea, cada vez más grado de detalle, y la gente cada vez por ahí está un poco más reacia a contestar o abrirle la puerta a un encuestador. Entonces lo que vamos a pedir es la mayor colaboración posible, sobre todo con la cuestión del censo, porque es central, estructural para el armado de las estadísticas a futuro. Un mal censo nos va a dejar mala calidad de estadísticas a futuro. Ese es el gran problema. Muy bien. Germán, muchísimas gracias. Vamos a estar acompañando seguramente todo este proceso en los próximos meses, con más información, con más aporte. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Bueno, con Germán entonces estamos cerrando este segundo bloque. Vamos a tener una pausa, hay más temas para compartir con todos ustedes, tenemos más invitados, va a ser en algún minuto más. La pausa. Endulzame. Seguinos en nuestras redes, Facebook e Instagram.